Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos con nosotros un entrenador referente, sobre todo en Madrid. Ahora va a empezar a trabajar en otro lugar. Ese es el motivo del episodio. Me gusta mucho esa frase de crecer es aprender a despedirse, porque siempre que he hecho la maleta de algún lado, cuando he cerrado etapa, creo que esa es la frase más bonita que se puede utilizar y para ir aprendiendo, ¿no? A ir creciendo y a ir desarrollándose. Lo primero de todo, dar la bienvenida a Jesús Benedítez, que creo que nos puede aportar mucho en el episodio de hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, Jesús, cómo es tu trayectoria, cómo te inicias en esto del balonmano. Tú y yo nos conocemos de hace un montón de años. De hecho, me ha aguantado en todos los lados. Me ha aguantado de árbitro, me ha aguantado en el banquillo contrario con Pinto. Y la verdad es que hemos crecido casi a la par, ¿no? En esto del balonmano. Cada uno ha tenido una evolución diferente. Pero para la gente que no nos conoce, cuéntanos un poco cómo empiezas en esto del balonmano. Bueno, pues mi etapa cuando empecé, pues era un niño como yo creo que era la gran mayoría, era un niño de 7 años que veía siempre ahí a sus mayores del colegio jugar al balonmano en el patio, en las extraescolares. Y bueno, de un año a otro de estar ahí viéndoles y recogiendo balones, porque era el recoge pelotas, pues básicamente, antes de iniciar, pues bueno, me apunté a balonmano, hice las actividades extraescolares. Hicimos un grupete ahí de clase de los amiguetes que nos unimos todos ahí, 5 o 6, y ese fue mi inicio real del balonmano, vamos, allí en San Sebastián de los Reyes. ¿Y cuándo empiezas a combinar el ser entrenador y ser jugador? Porque imagino que en una etapa hacía las dos cosas. Sí, bueno, al final cuando íbamos creciendo, pues era el típico niño que estaba siempre en el pabellón, o sea, da igual que entrenase, que no entrenase, siempre estaba jugando con la pelota y estaba allí con los amiguetes. Y de buenas a primera, pues, oye, ¿no te quieres meter a ayudarnos en las escuelas que hay por aquí en Sanse y tal? Y demás, pues al final vas uniendo cuando era cadete, más o menos, y pues la ilusión del niño de, joder, han contado conmigo, estoy ahí metido y puedo enseñar un poco, bueno, enseñar, ya sabes, que era más ir iniciándome ahí en esa idea y yo nunca pensé que me podía llegar a donde estoy ahora mismo, que joder, al final disfrutar del balonmano después de jugar en otras facetas y en otro mundo. Justo acaba de fichar por Anaita, un club famosísimo en España con una tradición de balonmano espectacular en Pamplona, en el norte de España. ¿Y cuándo empiezas a ver un poco ese camino? Es decir, hay un momento que dices, bueno, esto es diversión, me saco un dinerillo extra y tal, pero ¿en qué momento empiezas a ver como, oye, pues en realidad puedo tener una profesión aquí, o por lo menos que gran parte de mi vida esté dedicada a los banquillos y al balonmano? Mm, Así realmente es que era en mi etapa como entrenador, pues iba iniciando cuando era juvenil, senior de primero, de segundo año, con 18 19 años, ya me empezaron a ofrecer ayudar en los equipos un poco más de balonmano, de tecnificación ahí en Sanse, y poco a poco pues llevas el alevín, luego coges el infantil, y a la vez que lo vas compaginando con jugar pues estás metido en los banquillos, te tiras todo el fin de semana allí viendo partidos, haces el grupo de amigos también de compañeros de entrenadores y demás, y bueno, pues te vas dedicando un poco a ello, vas sacando información con todo el mundo que puedas hablar, con todos los partidos y demás, y te vas dedicando un poquito más a ello. Y es verdad que la punta así más que sí que te hace dedicarte más a ello, pues bueno, cuando Laura Gil coge la selección cadete femenina de aquí en Madrid, que me dice de estar con ella ahí, pues es como, hostia, al final llegas a la selección, vas de segundo de una referente aquí en Sanse también como entrenadora y encima conseguimos medalla con la selección. Pues ahí es como te das cuenta y dices, hostia, que a lo mejor aquí es un punto de inflexión que nos podemos dar un poco más para arriba. En vez de ser de jugador, pues ya dedicarte un poquito más a ser entrenador puro y duro. Qué bueno. Y cuéntanos un poco más para que la gente que sobre todo está fuera de Madrid entienda cómo es el ADN de Sanse, porque tú has estado allí jugando de entrenador desde que eras pequeño. Al final creo que pocos clubes, ya no solo Madrid en España, tiene como ese ADN y esa cultura familiar que al final yo creo que prácticamente el 90% de los entrenadores han sido jugadores de ese club, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el balonmano, cómo es el ambiente allí. Pues allí, a ver, yo cuando empecé éramos un club bastante.
sin ganar títulos. Éramos los típicos que siempre quedaban en mitad de tabla, incluso jugabas por no descender en primeras categorías. Y poco a poco se hicieron las cosas muy bien, te iban adentrando, pues eso. Al final era un club que era muy familiar, muy... Nos llamaban la secta, o bueno, nos siguen llamando secta en ese sentido, porque es muy difícil salir de allí y la gente no se atreve como a entrar en ese sentido. Y vamos, nosotros somos uña y carne con todos los jugadores, desde el primer equipo hasta los niños de las escuelas, siempre tienen un vínculo, siempre se ven por allí. Al final, Sanse es un pueblo grande, pero así pequeñito que te conoces todo el mundo y vas viendo camisetas del club por todos los lados. Vas al mercadillo, al Carrefour, vas a cualquier lado y te encuentras a gente del balonmano. Entonces, pues bueno, al final el vínculo ese familiar que nosotros unimos, de llevarnos bien con todo el mundo, de generar esa ilusión de seguir jugando al balonmano y que al final somos una potencia ahí, pues se nota bastante y somos muy familiares. Eso mola mucho, ese sentimiento de pertenencia. ¿Y cómo ha sido para ti esta decisión actual de después de estar toda tu vida vinculado a Sanse, a Madrid en concreto? Pues cambias tu aventura, te mudas y empiezas en otro club completamente nuevo. Pues la decisión ha sido bastante dura, bastante dura. Ha sido así muy rápido en una etapa muy rápida. Me llama Nacho, hablo y lo pienso muy rápido en prácticamente poquito tiempo. Y bueno, la decisión de salir de tu casa, porque al final San se me ha dado todo, desde que era con 7 años hasta ahora que tengo 32, pues son 26 años que me ha dado la vida de jugador, de entrenador, me ha hecho crecer. La última etapa que estaba de director deportivo técnico allí, pues hombre, la salida y la decisión no es fácil. Pero bueno, yo creo que también esa decisión viene dada por retos deportivos, de esa ilusión de generar ese crecimiento y llegar. Desde pequeño siempre he querido ser profesional de balonmano. Al principio era de jugador y luego cuando vi que ya no llegaba, pues ya me iba dedicando un poco más a ser entrenador y bueno, creo que es el momento también de poder salir y de la mano un poquito de Nacho Moyano, que creo que también es un referente a nivel nacional e internacional ahora mismo. Qué bueno, y pues imagino que también para el club, para Sanse, aunque a corto plazo pues sea una faena, ¿no? Que te vayas del club porque pierden un referente, también para ellos será un orgullo, ¿no? Decir, pues oye, qué bien que al final Jesús puede seguir creciendo, pues como en su día el caso de la rusa, y que al final diga, oye, si aquí no puedes crecer más, pues oye, sigue tu trayectoria y también pues sigue llevando Sanse alrededor de España y quién sabe, alrededor de Europa o el mundo. Mm. Sí, a ver, allí pues eso, al final son los tiempos un poco que es a final de temporada, ya iniciando la siguiente temporada y demás, pero bueno, que al final me han dado siempre el apoyo, vamos, tanto el Presi Andrés, gerente Laura y demás, y todos mis amigos, pues sí que han dado ese apoyo de decir, bueno, pues es el momento, hay que salir, hay que ver otras cosas y joder, al final un punto de crecimiento también personal en ese sentido a nivel deportivo. Qué bueno. Vamos al meollo del asunto, vamos a la parte central de la entrevista y a mí siempre me gusta de vez en cuando preguntaros para entender un poco más cómo veis ya no solo el balonmano, sino la vida, ¿qué significa para ti el éxito? Más que el éxito, yo creo que es como la ilusión o el tener esa faceta de generar balonmano por donde vayas. Entonces, más que éxito, porque al final el éxito puede venir por otros lados que no dependen de nosotros mismos y sí que centrarnos en lo que depende de nosotros, el trabajar diariamente, el echarle horas, el ser profesional en ese sentido de lo que hago, lo hago al 100% con todo el corazón puesto y bueno, llegar a lo máximo posible donde te lleguen las metas o los límites, donde te pongan ahí. Claro, porque al final yo siempre lo digo, ¿no? Que ganan muy poquitos y al final, pues tú sabes, ¿no? Que hay generaciones en las que, por ejemplo, con la selección has podido coger medalla, pero hay otras, pues que no hay manera, incluso pues porque otras comunidades están muy fuertes. Llega Andalucía o llega Cataluña y por la generación que tienes tú ahí poco puedes hacer. Entonces creo que el éxito o el rendimiento está en otras cosas, ¿no? Y creo que a medida que vamos madurando el balonmano te va ofreciendo otras cosas. Yo a lo mejor cuando tenía 20 y pico, que tú me conocías de árbitro, pero mi Mm. objetivo era llegar a ser árbitro Asobal. Y lo dije, pues es que en realidad para mí tampoco eso es tan relevante.
y quizás ahora en este momento de mi vida pues me pueda aportar más esto, el hacer entrevistas o dirigir una academia de preparación física que realmente decir, bueno, pues salir en la tele o que mi equipo esté en el top 4 actual. No sé si tú lo ves así. Sí, no, por eso digo que al final yo creo que es donde te sientas tú partícipe de que tu trabajo lo vayas a hacer de la mejor forma posible, siempre dándolo todo y que la gente vaya contigo unida. Al final, tanto Sanse como ahora Anaitasuna, hay mucho volumen de gente, entonces pues que todo el mundo siga creciendo, que todo el mundo siga mejorando y que sobre todo todos los participantes que podamos tener en balonmano a nivel nacional, pues ahora mismo creo que es la parte positiva de crecimiento ahí. Y yo creo que ese es el éxito, el sentirte a gusto mientras que estás trabajando. Al final de tu hobby estás haciendo tu profesión y eso, joder, al final te lleva a elogiarte, ¿no? En ese sentido, mucho más. Pero bueno. ¿Y qué disfrutas más, Jesús? Ahora mismo sé que estás de coordinador de la base masculina allí en Anaita, pero has llevado un poco de todo, más grandes, más pequeños, niños, niñas. ¿Qué es con lo que más disfrutas tú o a nivel personal que te genera más satisfacción? Pues yo creo que todo va unido, todo va unido. Es verdad que últimamente sí que me genera muchísimo más el llevar mayores, el competir. O sea, al final creo que soy un competidor nato en ese sentido y no me gusta perder ni a la chapa, ni cuando juego al mus con mis colegas. O sea, que ahí, y eso que he perdido siempre, al mus. Pero yo creo que al final toda etapa o todo momento tiene su parte buena y hay que sacarla a reducir. Al final, con los mayores, cuando llevaba el Primera Nacional en Sanse, era competición pura y dura, y cuando llevas los infantiles o las cadetes, dentro de que tienes que competir y tienes que dar esa forma, también tienes que formar. Y entonces creo que la formación y ir paso a paso sin saltarte un poco los límites, en ese sentido, pues también es satisfactorio ver, pues eso, ahora que me he despedido allí en Sanse, que te escriban y demás, joder, que gracias por ser que más formado, ya no solo como balonmano, sino también como persona. Entonces yo creo que también va un poco unido la parte, la formación deportiva con la humana y, vamos, yo eso lo tendré siempre en cuenta y siempre va por delante de todo, que lo humano va por encima. Claro, porque al final imagino que cuando llega esa etapa de juvenil, senior de primeros años, sobre todo creo que pasa mucho más en el femenino, al final mucha gente se centra en los estudios y deja el balonmano. Y el objetivo es que, como decías antes, haya más practicantes de nuestro deporte y que poco a poco pues vaya cogiendo fuerza y además lo que tú dices, ¿no? Yo pues a día de hoy gran parte de mis amigos son del balonmano y lo que yo he aprendido a trabajar en equipo, en esfuerzo y demás, viene de esa cultura en tu caso, pues lo aprendiste en Sanse, yo lo aprendí en Leganés, que es remar por el compañero. Y hay días que tú a lo mejor no metes ni uno, se te caen las bolas, pero dices, bueno, no pasa nada, mi compañero está bien, le animo y la victoria es de todos o la derrota la compartimos entre todos. Sí, al final esto es un trabajo en equipo y lo que tú decías, que al final siempre cuando das el salto del juvenil al senior, pasas un poquito esa barrera de irte a la universidad y, o empezar a trabajar y demás. Y bueno, esa unión, esa facilidad que podemos dar también a los jugadores para que sigan compaginándolo, creo que es la faceta que también depende de nosotros como coordinadores o como directores deportivos. Pues bueno, buscar siempre el bienestar de todos con los esfuerzos necesarios. Al final, que implica el estudiar, el trabajar y el jugar a la vez. O sea, esa compaginación. Hacer malabares, ¿no? Con nuestra vida profesional y el balonmano. Demasiados. ¿Y cómo ha sido? Porque imagino, Jesús, que estos últimos años pues habrás tenido ofertas, algunas más jugosas y otras menos para salir. ¿Y por qué ahora y por qué has decidido a Naita? Entiendo que parte del motivo será Nacho, que ha sido el que te ha hecho la llamada, pero explícanos un poco más si en algún momento has dicho, Me llama, pero no, todavía quiero seguir un par de años más en Salse". Sí, bueno, llevo, pues bueno, más o menos cuando estás también en la onda con la selección de Madrid, vas consiguiendo también algún éxito, la gente te conoce un poquito más, pues también te van llegando llamadas y ofertas de otros clubes, un poquito o ya sea para llevar equipos o para coordinar sus escuelas o cosas así. Y bueno, nunca he decidido, siempre las he pensado, siempre me ha gustado escuchar y siempre me ha gustado valorarlas, pero
no, no me salía, creo que no era el momento tampoco de salir de mi casa en ese sentido. Y bueno, pues ahora Anaita, pues un club que para mí ahora mismo es top 2 de canteras, en ese sentido, de quitando Granollers, yo creo que tiene chicos, chicas en la élite y Anaita, que en la base está tanto con los chicos como con las chicas en un puesto bastante arriba. Pues bueno, al final, viendo que la base está muy bien, que es un club serio, trabajando y que se hacían las cosas muy bien, y bueno, y luego también de la mano de, por eso, de la llamada de Nacho, pues creo que también trabajar con una persona que trabaja el doble que tú siempre, que le echa 24/7 en cualquier momento. Y bueno, y yo creo que también es una forma de, pues bueno, de ir también al salto profesional con el División de Honor Plata, de estar de su mano, de llevar también la coordinación aquí, llevar equipos de base y generar esa ilusión y esas ganas de seguir trabajando. Yo, vamos, no conozco demasiado los entresijos de Anaita, pero un poco lo que veo al final es que Pamplona vive el balonmano, la cultura o los valores que hay en ese club al final son similares a Sanse, entonces también imagino que te apetecía decir, oye, vivo una experiencia fuera, pero también siento como que el pueblo me arropa o que hay ese ADN de balonmano y en este caso se viven mucho los colores del club. Sí, sí, sí. Al final, ya te digo que al final estos últimos años se veía más en lo que es la onda nacional, por eso que llegan a intersectores, llegan a campeonatos de España y a la vez vas buscando un poco de información y vas generando eso y joder, al final es un club de muchos años que han trabajado muy bien, que han trabajado muy bien desde pequeñitos y bueno, pues esa ilusión también por eso, como tú dices de que se ve que es familia y que puedes estar arropado con la gente de aquí, que es al final, yo he caído aquí y digamos con la gente que he tratado me han abierto sus puertas en ese sentido, lo que yo quiera para comer, para dormir, para lo que haga falta. Y bueno, eso es de agradecer también y creo que el club va un poco encaminado también ahí, muy, muy familiar como éramos nosotros en Chelsea. ¿Y cómo están siendo? Llevamos poco tiempo ahí, Jesús, pero ¿cómo están yendo estas primeras semanas? Porque en todos los comienzos también hay un poco de acojones y un poco de adaptación, pero creo que también es muy bonito, ¿no? El empezar de cero, porque, bueno, por mucho que uno quiera su club, o yo, por ejemplo, cuando repetía temporadas en Pinto o incluso en el arbitraje, pues va viendo cierta monotonía y es como, bueno, tampoco son tan especiales los inicios de temporada, pero ahora imagino que habrá, junto con el miedo, cierta ilusión de empezar algo de cero total. Sí, a ver, más que miedo es tener esa responsabilidad de a ver cómo voy a encajar o cómo puedo participar yo de manera activa al crecimiento del club. Entonces ahora en los inicios, pues bueno, intentando cuadrar un poquito todo lo que ya se venía haciendo, cogiendo información para ver qué se puede seguir haciendo y obviamente tirar por esa rama de trabajo que se venía haciendo muy bien y a la vez con el plata, pues bueno, esa ilusión, esas ganas de empezar, de dar ese salto de entrenar a jugadores profesionales, que a ver cómo al final llevas senior y gestionas, pero al final dentro de tu club, pues es como que nos conocemos de toda la vida. Y aquí es como tienes la barrera de ellos no me conocen, yo no les conozco y a ver cómo podemos conectar para ir todos en la onda del trabajo. Y bueno, con reuniones, con presentaciones también con Nacho, viendo un poquito el modelo de juego, que al final tenemos cosas diferentes y irnos adaptando un poquito el uno al otro también, que nunca hemos trabajado de la mano, como que dice, hemos trabajado juntos, pero no de la mano, y ir generando, pues eso, la etapa de entrenamiento, la etapa de coordinación y ir poco a poco aumentando ese trabajo. Porque entiendo que también a nivel logístico, a nivel de medios, de recursos, pues hay mucha más disponibilidad de, pues no sé, videoanálisis, preparación física, médico, fisios, tal, que es algo, entiendo, nuevo para ti. Y que, bueno, al final, Anaita siempre ha sido un histórico Asobal, ahora anecdóticamente está en plata, pero el objetivo entiendo que será subir a cortísimo plazo otra vez a la élite del balonmano. ¿Y cómo es eso de contar con tantos recursos? Porque al final imagino que en el Primera Nacional tú eras un poco todo, el psicólogo, el entrenador y casi hasta el fisio. Sí, sí, es verdad que ahí en Sanse tenemos una parte
de fisio que estaba presencial allí en su salita, pero lo teníamos parte del club. Y es verdad que aquí al final vienes a un equipo profesional y a un club profesional que tiene, por eso, la instalación tiene 3 canchas de balonmano, tiene su piscina, al final es una sociedad y demás, y tiene gimnasio y tiene de todo. Y dentro de la parte del balonmano, contamos con unos recursos pues bastante profesionales en ese sentido y joder, al final es un lujo trabajar cada uno en su parcela donde es profesional y nosotros nos dedicamos al balonmano, a los chavales, a los jugadores y los fisios tienen su parte, el preparador físico tiene su parte, el médico tiene su parte, entonces al final es como mm, todo el mundo trabaja en común y a la vez cada uno en su parcela donde puede sacar el máximo rendimiento de cada uno. ¿Qué crees, Jesús, que podemos hacer entre todos? Como siempre digo al final, para que la ciudad esté limpia, cada uno por lo menos tiene que barrer la puerta de su casa. ¿Qué podemos hacer desde el entrenador, el preparador físico, el que lleva una academia, un canal de YouTube, balonmano, para profesionalizar un poco más el balonmano? Porque siempre pregunto, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Vale, cuando cobre pasta seré profesional o cuando tenga lo que tú dices, ¿no? Médico, fisio, ciudad deportiva y tal, entonces me comportaré como profesional. O tenemos que hacer al revés, es decir, primero me tengo que comportar como un jugador profesional, un entrenador profesional o un preparador profesional y entonces entre todos impulsaremos al balonmano. ¿Qué piensas tú? Pues difícil, ¿eh? Esto es ahí. Pero yo siempre soy de la onda de primero, vamos, como tú dices, barrer nuestra casa. Yo como entrenador no voy a mirar ni el dinero ni nada, sino qué recursos tengo y cómo puedo hacerlo de la mejor forma posible. Ser profesional en ese sentido, ya sea con niños pequeños, cobre 0 euros o cobre 1 millón de euros. Y yo creo que al final cuando uno da todo de sí y le pone mucho en valor, lo hace de corazón prácticamente, pues creo que eso va creciendo y al final también un poco con el juego de venderte en ese sentido, ¿no? Que yo creo que el balonmano se tiene que vender en todo, que es un juego muy dinámico, muy rápido, que implica muchas facetas de todo, de familias, también de todos los recursos que podamos tener. Pues bueno, yo creo que al final, si cada parcela hace lo suyo y no mira el más allá del, no, es que si no cobro o es que no, es que no tengo esto o lo otro, pues bueno, siempre habrá que darle una vuelta para buscar ese recurso que se pueda sacar adelante y que puedas trabajar de la mejor forma posible dentro de lo que tú tengas. Ahí. ¿Y crees, porque justo se lo comenté el otro día a Jao en la entrevista, crees que la generación que viene no está tan enamorada del trabajo o del balonmano como la nuestra? Porque al final tú lo has dicho, ¿no? Nuestra generación estamos todo el día en el pabellón, viendo otros partidos, te ibas al Coendas, te ibas a Leganés, te ibas a cualquier pabellón porque había partidos interesantes. No sé si los chavales de ahora, los nuevos entrenadores que tengan, yo que sé, 15, 18 años, tienen ese mismo gen o están un poco más acomodados, están esperando el dinero antes de poder sacrificarse y aprender. Yo creo que hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que también cuanto más arriba estás, tienes que tener esa implicación de decir, ese niño que está todos los días en el pabellón viendo entrenamientos, ahora mismo puede ser el peor jugador de balonmano en ese sentido, técnica y tácticamente, pero si le gusta el balonmano hay que engancharle. Y hay que engancharle en eso, porque al final por Madrid como tú bien dices, nosotros nos movemos de pabellones a ver partidos que están bien y demás, que son bastante competitivos, y esos niños siguen estando, o sea, da igual que sea Leganés, Alcobendas, Móstoles o Virgen de Europa. O sea, que al final yo creo que todo el mundo se mueve por los pabellones y hay que enganchar al niño que de verdad le gusta. Y luego, ciertamente, pues sí, también yo creo que la parte que a algunos padres o alguna gente también le puede implicar es eso, es, oye, que tienes que estudiar y le estás metiendo unas horas en balonmano y cobra 0 euros. Pues pide algo, ¿no? Aunque sea 20 eurillos o algo así para las chuches del fin de semana. Pero bueno, que al final yo creo que va todo unido y también hay que hacer esos esfuerzos para tener a la gente encaminada a lo que tú quieres. Que al final es engancharles también como cuando termine la etapa de jugador, engancharles como entrenadores. Totalmente. ¿Qué crees que podemos esperar, Jesús, del balonmano dentro de 10, 15 años? Yo la percepción que tengo es que estamos creciendo, no sé si a nivel económico, pero al menos a nivel de visibilidad, de espectáculo. Hace poco estuve viendo la Champions y me parece una locura la movilización que hay. No sé si en España podremos llegar a ese nivel,
pero creo que sinceramente el balonmano está creciendo. No sé qué piensas tú. Sí, a ver, yo creo que al final creo que hay mucha más gente que se da visibilidad. Al final también ahora con el tema de las redes sociales, pues bueno, con estas cosas de podcast o entrevistas y demás, también se da a conocer mucha gente y muchas formas de trabajo diferentes. Entonces, una de las partes es esa, es darnos esa visibilidad, aunque no nos genere ahora un rendimiento económico, pero sí que dar esa visibilidad y enganchar un poco a las altas esferas de empresas que se animen, ¿sabes? Llegar a un vínculo, pues gente que sea del balonmano o llegar a un vínculo más cercano con los jefes de esas empresas de alto standing y a ver cómo se puede generar, pues eso, que se atrevan a invertir, porque al final en el fútbol todo el mundo sabemos que tienes un retorno porque el mundo es fútbol en ese sentido y tenemos que conseguir que la gente venga al pabellón también, que dentro de que ellos nos aporten su parte económica, también darles lo recíproco, un poquito de visibilidad, de generar ese vínculo más personal, porque yo creo que la gente se anima más si tienes un vínculo personal con esas personas. Y creo que es donde tenemos que ir a crecer y donde podemos meter mano a la hora del crecimiento económico que va a llevar más a lo profesional y al crecimiento del balonmano en España. Ahí sí, Santi, vamos a abrir un poco de debate porque yo sé que en Sanse muchas veces cobráis la entrada a los partidos y hay gente que se mosquea, pero a mí me parece perfecto porque tú cuando vas a ver un partido de fútbol, un partido de básquet, tú pagas la entrada. Entonces al final lo que haces es profesionalizarlo un poco más, aunque estés yendo a jugar viendo a los juveniles o al Segunda Nacional o al que sea, pero que sea pagar 5 euros, porque al final lo que hace es que tú puedas pagar mejor a tus entrenadores, que puedas tener un mejor gimnasio, una mejor instalación, pero es algo que cuesta instaurar en el resto de clubes y creo que sería bueno que al final digas, pues oye, a nivel de Federación Madrileña ponemos un canon de que, oye, las entradas son siempre a 5 euros o entre 5 y 10 y que cada club decida. Pero en el momento que todos los clubes remasen a la misma sería mucho más fácil, porque claro, ahora mismo es, joder, qué cabrones los de Sanse que me cobran la entrada cuando voy a Leganés y no me cobran, a Getafe tampoco y a Móstoles tampoco. Entonces, al final tampoco creamos en los padres y en los aficionados del balonmano una cultura de pagar su entrada. Y creo que, por ejemplo, en el norte de Galicia, incluso por allí por Pamplona, muchas veces se cobra la entrada no para ver a Sobal, sino para ver un Primera Nacional o un equipillo así que no es top. Sí, a ver, nosotros allí lo instauramos un poco también por fidelizar a esa gente y demás y darle el valor que tener un equipo en Primera Nacional o en División de Honor Plata femenina y demás, que son las categorías que juegan a nivel fuera de la Comunidad de Madrid, pues darle ese valor pues, de lo que se dedican a ello prácticamente, dentro de que sea un hobby, los viajes, el pagar al entrenador, el tener, pues como tú dices un poco la estructura un poquito más dedicada a esos equipos. Entonces yo creo que al final la entrada a 5 euros a todo el mundo no son dos cervezas, como que dice, o dos refrescos. Entonces, pues bueno, si te puedes quitar esos dos refrescos y ir y apoyar un poquito al club en ese sentido, pues creo que también vamos a crecer y esa partida tampoco es muchísima, porque al final no va tanta gente, no generas ese vínculo, pero creo que ayuda bastante a los detalles mínimos que tienes que tener y que puedes dedicarlo a ello también, un poquito. Bueno, Jesús, yo creo que más o menos las preguntas que yo tenía por aquí están resueltas. Darte las gracias y sobre todo muchísima suerte y muchísima fuerza en esta nueva etapa. Y como siempre hacemos antes de cerrar el episodio, si quieres liar a alguien para el podcast, a alguien del mundo del balonmano que creas que pueda aportar y que por supuesto le apetezca participar. No sé, así se me ocurre un poquito también de la onda, a lo mejor, de cómo trabajar con los porteros, ¿no? A lo mejor ahí podemos tener dos figuras. Yo tengo una figura que es Javier Moreno en Sanse, que tiene también el libro de cómo entrenar porteros de balonmano y a lo mejor sí que podría entrar a ver cómo vive él esa faceta de entrenador de porteros en un club como Sanse. Y luego otra de las figuras es Charlie, que está en Dominicos ahora, que está también con la Federación Española y que a lo mejor nos pueden contar entre los dos un poquito el cómo profesionalizar o cómo entrenar a esos porteros que siempre les tenemos olvidados en la pista, un poquitín. Me mola el tema porque de hecho, bueno, no directamente con Top Keeper, sino una medio colaboración, estuvimos haciendo algo en Madrid
y también Don Deris estuvo conmigo haciendo un curso de preparación física de porteros y además justo lo tenía en mente que todavía no hemos invitado ni ningún portero, es decir, jugador, que nos cuente un poco cómo es estar tan loco para ponerse en la portería, pero me gusta también esa parte oye, cómo podemos profesionalizar el rol del portero y cómo podemos darles herramientas técnico-tácticas. Eso es. Al final ahí yo creo que es un mundo todavía por descubrir, que poca gente se dedica a ello. Joder, yo he trabajado con Javi mano a mano en Sanse y vamos, me parece un mundo totalmente diferente a, bueno, o igual de grande y extenso que el de los jugadores. Entonces yo creo que luego queremos que paren, ¿no? Y queremos tal, pues bueno, vamos a darles también ese valor de trabajo. Claro que sí, al final yo creo que, como decíamos antes, ¿no? Es ampliar un poco las figuras que colaboran con nosotros y que el entrenador pues diga, oye, pues tengo un entrenador de porteros, tengo un preparador físico, colaboro con una clínica de fisio que nos echa una mano aquí, ¿por qué no un psicólogo deportivo? Y al final, pues nos parecemos un poco más, no sé si en algún momento llegaremos a aparecer a un equipo de NBA o un equipo de fútbol que tiene casi más staff que jugadores, pero oye, por lo menos vamos acercándonos un poquito. Vamos a intentarlo. Pues nada, Jesús, ha sido un gustazo. Cuídate mucho de los que estáis detrás de los auriculares o de la pantalla. Como siempre, muchísimas gracias porque sois los que al final hacéis que esto tenga sentido y los que empujáis al podcast y a la academia a lo más alto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.